De acuerdo. Y por lo tanto lo que hacemos es dar la bienvenida a nuestro ponente de hoy, que es el profesor Luis Pedauga, que es profesor de la Universidad de León, doctor en Economía por la Universidad de Granada y además presidente del comité organizador del workshop de La Salle de este año. Bueno, al que agradecemos muchísimo pues toda su dedicación y todo su esfuerzo para que esto vaya adelante. Bueno, Luis ha trabajado durante pues más de 20 años, yo diría, en distintas líneas de investigación en relación a la innovación, al alineamiento estratégico en los problemas medioambientales y de forma importante al desarrollo de matrices de contabilidad social y de modelos de equilibrio general aplicado. Tiene experiencia en el desarrollo de indicadores para aplicar a políticas económicas y sociales y para la implementación de planes estratégicos de competitividad y también en estudios de economía medioambiental. Tiene muchísimas publicaciones importantes en Small Business Economics, por ejemplo, en Tourist Economics, en Economic System Research, en Applied Economics, entre otras. Tiene una trayectoria también de presentación en congresos internacionales, estancias de investigación y, bueno, pues toda una carrera dedicada pues, al estudio de estos impactos de distintos aspectos de los impactos económicos. Y en concreto lo que nos va a presentar hoy es un trabajo súper interesante sobre el impacto de la pandemia del COVID-19, el impacto macroeconómico, el impacto de los cierres, pues desde esta perspectiva multisectorial. Con que, Luis, cuando quieras, ya puedes presentar. Muchas gracias. Bien. Nada, trato de montar la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Bien. La verdad es que, gracias por la invitación a la sociedad. Teníamos muchas ganas de presentar este trabajo. Fue todo un reto, pues es un trabajo hecho prácticamente sobre la marcha, viviendo acontecimientos y claro, en ningún momento hubo un foro donde poder presentar resultados. Prácticamente ha pasado el tiempo, seguimos en pandemia y nada, los resultados están aquí, así que gracias por la oportunidad de poder presentar nuestra línea de trabajo aquí en la Universidad de León junto con la gente de Granada. ¿Qué les voy a contar? Bueno, les voy a contar un poco sobre el impacto del confinamiento, del lockdown, en especial sobre las pequeñas y medianas empresas frente a las empresas grandes. Es un debate que sigue latente, ¿no? Que es importante las pymes, las empresas grandes y especialmente en el caso español, donde la concentración de autónomos microempresarios es muy elevada y aporta mucho valor agregado. Entonces, claro, conocer todas esas interrelaciones sería interesante poder modelarlas, y eso es lo que hemos tratado de hacer en este trabajo. Claro, todo esto acompañado con la metodología input-output que muchos de nosotros conocemos. Así que, si me lo permiten, voy a dedicar los primeros minutos de la presentación a mostrarles con qué instrumento contamos nosotros en el grupo nuestro de investigación, para que más o menos coloquen un poco la idea de que a qué podemos llegar y qué podemos explicar, ¿no? Entonces, bueno, lo estándar en los modelos input-output, nosotros no nos desviamos de lo que hace la mayoría de la gente. Partimos de las cuentas de Contabilidad Nacional, de tablas de origen y destino, las input-output. En el caso, recordemos, estamos viviendo 2020, las últimas cifras disponibles es la tabla de origen y destino, o UStable de 2016, entonces esa es la matriz con la que partíamos. Estos son fáciles de encontrar en las tablas de Contabilidad Nacional de España. Lo que sí queremos recalcar es que este tipo de tablas nos permiten obtener las primeras tres cuentas del manual, ¿no? Las cuentas de producción, de demanda, servicio y la generación del ingreso, ¿vale? Como es estándar, hemos utilizado las 64 actividades disponibles, es decir, las 63 más la imputada de sector real, de bienes raíces. Hemos utilizado el mayor detalle de la generación del valor agregado, compensación a empleados, excedente de explotación bruta y ingreso mixto, así como los dos tipos de impuestos, los cuales hemos cerrado en impuestos a los productos e impuestos al resto de impuestos.
Y no nos hemos quedado solamente con la matriz input-output, sino que hemos querido avanzar un poco más utilizando la cuenta económica integrada con los datos que provee el INE en las cuentas anuales no financieras por sectores institucionales. Lo que sí hemos hecho es un esfuerzo por tratar de ser lo más desagregados posible, y para eso hemos colocado de manera explícita los 9 sectores institucionales: 1 no financiero, 3 financieros, 4 a nivel de gobierno, hogares, y un 10º que sería el resto del mundo. En cuanto a los impuestos sobre renta y otras transferencias corrientes, hemos mantenido el mayor detalle disponible en las cuentas económicas integradas que publica el INE. Y lo que sí hemos incorporado, que lo solemos hacer nosotros en nuestras matrices, es incorporar el detalle de quién con quién del ingreso de la propiedad. Entonces, para eso, lo que hemos hecho es, de manera explícita, utilizando la metodología que preparamos Agustín Velázquez, Manuel Bueno y yo hace un par de años, es colocar de manera explícita las matrices quién con quién de pago de intereses, dividendos, inversiones reinvertidas y los otros tipos de renta dentro del intersecto de la generación secundaria del valor agregado, perdón, de la distribución de la renta. ¿Vale? Ventajas de hacerlo, que introduce mucha más explicación en las interrelaciones del modelo de multiplicadores que veremos más adelante. ¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros siempre mantenemos desde nuestro grupo? Y es que, claro, la matriz de contabilidad social diseñada a partir de la información que provee el INE permite obtener una matriz que termina en la matriz de balance, donde el ahorro es igual a la inversión, en la cuenta de capital, o lo que se conoce como la cuenta B9, capacidades y necesidades de financiamiento. Si quisiéramos dejar el modelo hasta aquí, mucha gente suele trabajar hasta aquí, pero nosotros siempre tratamos de ir un poco más allá, y para eso partimos del hecho de que esta cuenta de balance, ahorro igual inversión, no es del todo correcta. Es decir, la generación del ingreso primario y secundario, que no se destina al consumo final, va a ahorro, y este ahorro en teoría va a inversión. Eso no es del todo correcto, porque lo correcto es establecer que la fuente de financiamiento, es decir, las vías del ahorro y la generación de pasivos, es igual a la generación de inversión no financiera e inversión financiera. Entonces, claro, esta identidad es muy potente a la hora de tratar de explicar el fenómeno global a nivel macroeconómico, y para ello tenemos que recurrir a las cuentas anuales financieras que publica no el INE, sino el Banco de España. Entonces, utilizando la metodología de ERAI en 2017 y partiendo de los datos disponibles en Banco de España, con unos pequeños reacomodos podemos, junto con la publicación de balances de los sectores institucionales, balances no financieros, podemos explicar con mucho nivel de detalle esta inversión, en qué tipos de bienes no financieros, es decir, formación bruta de capital, se va a invertir y quién lo invierte, y qué tipo de bien, ¿vale? Para eso hemos utilizado el mayor detalle posible. Tenemos 7 tipologías de tipo de bien: vivienda, otro tipo de infraestructura, equipos de transporte, junto con las matrices de generación de activos frente a la generación de pasivos. Este instrumento, junto con la transferencia de capital que está disponible en la cuenta económica integrada, nos permite contar un poco, mucho mejor, la historia de esta generación de valor agregado que se produce en el sector real, se distribuye a nivel de ingreso en los mercados, cómo se financia y con qué tipo de inversión entra el circuito real, porque no todo lo que se ahorra ni todo lo que invierte viene del sector o de la esfera real. Hay parte de esa inversión y hay parte de ese ahorro que se queda en el sector financiero, que, como bien sabemos, no genera valor agregado, pero sí genera ingreso de la propiedad. Y esa es la parte que queremos un poco tratar de defender, en cuanto a que es necesario tratar de extender mucho más los modelos y no solamente quedarse en la cuenta de capital, en el modelo de contabilidad social, sino que hay que tratar de ir un poquito más allá. Y para eso les invito a que traten de consultar las cuentas anuales no financieras del Banco de España, donde tenéis la información disponible inclusive hasta el último trimestre de este año 2021. Nada, ¿qué tipo de instrumento tenemos? Hemos incorporado todos los instrumentos que teníamos, los 17 instrumentos financieros. Y bueno, un pequeño inciso: aunque Banco de España es quien elabora estas cifras, todas estas siguen los lineamientos del sistema de cuentas nacionales. Por lo tanto, el matching que hay entre esta información con la del Banco de España es bastante buena, y el error de discrepancia estadística que logramos nosotros encontrar cuando terminamos de balancear todo este tipo de cuentas es bastante pequeño, y solamente se observan algunas discrepancias en el sector no financiero y algo con el resto del mundo. Nada, un poco
este es el modelo que tenemos, esta es nuestra matriz de contabilidad social, la que nosotros solemos llamar FSAM para España, 2016. Obviamente esto expresado en términos matriciales nos permite construir una enorme matriz, ¿vale? Una matriz con 64 productos, 64 actividades, 9 sectores institucionales, 5 categorías de ingreso a la propiedad en términos de matrices quién con quién, 7 categorías de inversión no financiera, 18 o 17 categorías de inversión financiera, y digamos que este es nuestro estado del arte. O sea, esta es la matriz con la que nosotros contamos a mediados de 2020, ¿vale? Y la que nos sorprende a la hora del COVID. Yo sé que todos los vivimos, esta pesadilla es muy reciente, pero bueno, ¿dónde estábamos nosotros en enero de 2020? Pues yo dando clases en la universidad, pero por recordar un poco qué pasó, a finales de diciembre, principios de enero, se reporta una extraña neumonía típica en China. La primera semana de enero nos cierran el mercado de Wuhan, nadie conocía dónde quedaba Wuhan, yo no tenía ni idea de dónde quedaba Wuhan, pero es una ciudad tan grande como Madrid. A los primeros 10 días de enero aíslan este extraño bicho que anda por ahí rondando y lo llaman 2019 nCoV. Lo del 2019 porque lo descubrieron en 2019 y lo de N porque es un nuevo coronavirus. Ya está. Pero como se parecía mucho, no era un virus cualquiera, sino que se parecía mucho a un SARS, un bicho horroroso que vivimos hace un par de años atrás, lo empezaron a llamar SARS-CoV-2 y al final los investigadores lo llamaban nCoV, SARS-CoV, y hasta que no llegó la OMS y dijo, no, esto se llama COVID-19, no lo empezamos a llamar COVID-19. A ver, pero estos acontecimientos pasaron todo muy rápido, no sé si os acordáis, pero en menos de 2 semanas, en 10 países ya habían 1.000 casos reportados, en menos de 3 semanas habían 10.000 casos reportados, 20 países involucrados. A finales de enero, la Organización Mundial de Salud declara una emergencia de salud internacional que luego se terminó convirtiendo en pandemia. En España tuvimos nuestra primera banderilla roja cuando el Mobile World Congress se cierra. Al principio todo el mundo decía que exagerados son estos extranjeros que no quieren venir a España, no quieren afectar. En fin, se agotaban las mascarillas. En España ya habían más de 50 casos reportados. Termina el semestre. Yo sé que esto no tiene nada que ver con el COVID, pero el hecho es que termino de dar clases y comienzo a investigar. Yo cierro mi capítulo docente, empiezo mi capítulo de investigar y me pongo a trabajar en mis cosas. ¿Qué pasa en marzo? 100.000 casos reportados. Europa es declarado centro de la pandemia porque primero Italia y luego España. Los casos ya eran muchísimos, los hospitales empiezan a colapsar y nos encierran. Nada, todos os acordáis que en marzo de 2013 nos encierran todos en casa. Pensamos que iba a ser un confinamiento de 15 días, la alarma lo que duraba era eso, no creo que la van a alargar. Principio de abril, 1 millón de casos reportados, 200 países afectados, un mes confinados. Esto sabemos que empieza a tomar tema de que esto no va a ser para corto. Y estando confinado, uno de mis coautores, Francisco, me pregunta, esto del confinamiento, que no estamos volando, que todos estamos cerrados, ¿qué podemos decir con lo que sabemos? O sea, con el modelo que tenemos, esta matriz de contabilidad social, ¿qué podemos decir en cuanto al COVID 2019? O sea, ¿podemos decir algo en este instrumento? O sea, la gran pregunta es, bueno, con este pedazo de modelo que tenemos, ¿podemos decir algo sobre el confinamiento? Y nada, es lo que hemos tratado de hacer. Así que a mediados de abril, estamos hablando de 18, hoy me tomé la molestia de ver cuándo creé yo el archivo. El archivo lo creamos el 18, con el que empezamos a jugar con este tipo de cosas, lo creamos el 18 de abril del 2020. Y nada, de manera muy simple, lo que implementamos fue un modelo muy sencillo de multiplicadores. No entro en el detalle, pero nuestra matriz T es nuestra matriz SAM, calculamos nuestra matriz de coeficientes técnicos. A ver, la verdad es que no pensamos mucho en qué modelo utilizar, sencillamente nos fuimos directamente al modelo de multiplicadores, donde sin pensárnoslo mucho exogenizamos nuestros 5 sectores institucionales del sector gobierno y el resto del mundo. Y un ejercicio que solemos hacer es un ejercicio contrafactual, somos muy atrevidos, cogemos, aunque nuestra matriz es 2016, nos aventuramos a explicar 2010, 2019, de manera contrafactual, conociendo lo que ya pasó en el T+1, en el exógeno, simulamos con nuestra matriz a ver qué tan mal estima. Estos son los resultados de utilizar la matriz que nosotros tenemos. Nada, el resultado es bastante bueno, por lo tanto, con esta estimación, yo sé que esto no es econometría, esto no es pronóstico, esta es predicción,
nos permite conocer el ajuste o el grado de error de nuestro modelo a la hora de tratar de pronosticar qué impacto va a tener el COVID, por lo menos de entrada. No a nivel de las pymes, sino a nivel de entrada, cuánto puede afectar. Así que lo primero que hicimos fue coger nuestros datos, coger lo que decía el Real Decreto Ley 2010-20 sobre actividades esenciales, lo cual era una información junto con la del INE, nos permite medir cuáles actividades, a qué porcentaje se les dejaba o no trabajar, ¿vale? Y de una manera muy rústica y rudimentaria, cerrando las actividades que no les dejaron abrir porque no eran esenciales, manteniendo abierta el porcentaje que dejaban mantener abiertas. La verdad es que el Real Decreto era bastante detallado, y no hicimos más, y con el sector externo hicimos un supuesto muy sencillo. Nada, el turismo se va a cero, y se va a cero por mucho tiempo. Y cogimos nuestro pronóstico, el pronóstico se nos fue a fuera de escala, realmente esto se desbordó al 13%, y yo no sé dónde estáis vosotros, pero cuando nosotros estimamos este 13%, yo por lo menos esa noche no dormí, o sea, quedé un poco en pesadilla diciendo, madre mía, lo que estamos viviendo no es nada despreciable, esto es una cosa que va a pasar por los libros de historia y lamentablemente lo estoy viviendo en persona, porque esta caída del menos 13% significaba mucho, significaba pérdida de empleo, significaba pérdida de nuestro poder adquisitivo, significaba un proceso de recuperación que, si la crisis de 2012 la padecimos de manera fuerte, y bueno, a los que no lo sabéis, yo soy venezolano, he vivido otras crisis de Venezuela mucho peores, sé lo que implica vivir la crisis, sé lo que implica recuperarse luego de una crisis. No es fácil, pasa un tiempo hasta que logras entrar otra vez en un estado de normalidad. Y eso es lo que estamos viviendo, pero arrancando no con un 3%, sino arrancando con un menos 13%. Claro, la pregunta es, pues no nos hemos equivocado, esto es una exageración, no puede caer tanto, ¿vale? Pero bueno, afortunadamente o desafortunadamente, un mes después, Banco de España publica sus pronósticos. Su pronóstico era de entre un menos 6, menos 12%. Y cuando este pronóstico sale a la luz, ahí sí tuvimos confianza sobre nuestro menos 13. Es más, empezamos a creer más en nuestro menos 13 porque, aunque yo no trabajé en Banco de España, pero sí trabajé en un banco central, yo recuerdo que cuando el Banco Central le había quedado una mala noticia, pero muy, muy mala noticia, sacabas tres escenarios. Un escenario poco probable pero favorable, un escenario desfavorable pero poco probable y un escenario central. Mentira, cuando quieres dar una mala noticia, crean el tercer escenario. El tercer escenario decía menos 12%. Claro, menos 12% publicado en mayo y actualizado en junio. Y ese dato en junio ya era menos 15, por lo tanto, confirmaba un poco nuestros números. Obviamente Banco de España tiene más información en cuanto al cierre del sector turístico. Ellos tienen datos de microempresa muy detallados, nosotros no, nosotros estamos haciendo elucubrando un poco en base a lo que el Real Decreto sobre actividades esenciales, la poca información que suministraba el INE porque no había más información que reportar, y la información sobre empleo que reportaba el CEPE por actividad económica, que nos permitía conocer un poco por la actividad qué actividades estaban trabajando y qué actividades estaban no trabajando. Pero aún así el modelo era muy revelador. Esta crisis iba a ser bastante larga. A ver, evidentemente, un año después es fácil compararlo con lo que realmente pasó. Este dato es el primer semestre del año 2020 frente al semestre del 2019, un poco para hacerlo comparable. El confinamiento no pasó en el primer trimestre ni en el segundo trimestre. Desde el punto de vista de estos 2 meses, 3 meses y medio de estar parcialmente encerrados o completamente encerrados, podríamos decir que aproximadamente ha sido un semestre que sería lo comparable desde nuestro punto de vista. Todo esto es discutible. Pero bueno, esto nos pone un poco la piel de gallina, en el sentido que el modelo es capaz de explicar esto muy bien. Obvio, es un modelo de equilibrio general muy completo, tenemos mucha información de todos los sectores. Y el tema era este. El tema era que el confinamiento, ¿qué significó para España? Significó, pues, calles cerradas, significó locales cerrados, persianas, Santa María encadenadas, tiendas cerradas. Y para aquellos que viven en España, sabéis que esto es un país donde la actividad de las pequeñas y medianas empresas son muy, muy reveladoras. Recordad, ¿no? Estamos en abril 2020 y un poco revisando los datos del INE. No, yo soy un gran usuario de la información que publica el INE. En diciembre de 2019,
el INE acaba de publicar, o no sé, para los que no lo conocéis, un proyecto muy interesante que se conoce el Proyecto de Estadísticas Estructurales de Empresas, o el Proyecto de Integración sobre el Negocio de Empresas, que es un trabajo detallado que viene siendo el INE desde el 2015, tratando de manera muy detallada, proveer información sobre el tamaño de empresa, pero también incorporando información sobre ingresos y gastos de las empresas, así como el tamaño de su inversión y de su empleo. Ventajas de este modelo. Primero, sigue los lineamientos en cuanto a actividades económicas del Sistema de Cuentas Nacionales que sigue el INE, 2008. La muestra que tomó el INE fue armonizada y homogeneizada con las cuentas nacionales, por lo cual la ventaja de representatividad de esta información es muy alta. Y la única ventaja parcial es que solamente han publicado los datos para los sectores industriales, comercio y servicios, dejando por lado un poco el sector agricultura y el sector de la construcción. Pero bueno, teniendo esta valiosa información y revisando un poco la información pública de la agencia tributaria en cuanto a cuentas anuales de sociedades, podemos hacer una pequeña estimación por nuestro lado, replicando lo que hizo el INE, siguiendo una metodología un poco que hizo el INE, tratar de replicarlo para el sector agrícola. Y por otro lado, el Ministerio de Fomento también, si ustedes escudriñan y revisan la base de datos del Ministerio de Fomento, encontrarán en la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos un trabajo sobre la estructura de la construcción que resulta muy valioso a la luz de la publicación de la estructura de empresas publicada por el INE, porque al seguir los lineamientos de cuentas nacionales, esta información es prácticamente posible comparar e introducir en el modelo. Ventajas de esto, que tenemos una representatividad bastante alta de las pequeñas y medianas empresas, o mejor dicho, tamaño de empresa en los datos de la matriz de contabilidad nacional. Y eso es, en parte, lo que hemos hecho. O sea, hemos cogido, esto es un resumen de lo que hemos hecho, pero lo que hemos cogido, la matriz input-output y el valor agregado, y lo hemos separado por tamaño de empresa. La información reportada está a nivel de actividad, por lo tanto, las actividades las logramos separar entre microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Esto lo hacemos para la producción, para la demanda intermedia, para la generación de valor agregado y balanceamos en función de lo que tenemos con el resto de la matriz. ¿Qué tan representativo es hacer esto? Déjenme mostrarle algunos detalles de la representatividad que reportaba el INE en estas dos investigaciones. El censo demográfico o el universo demográfico de la contabilidad nacional abarca unas 3.500.000 empresas, y estos datos que recopilamos entre las estadísticas estructurales y las cuentas anuales de sociedades de la agencia tributaria del sector agrícola y el de la construcción nos da un total de aproximadamente unas 3.200.000 empresas, lo cual representa un 91% de las empresas que utiliza el INE para estimar las tablas de origen y destino, lo cual es satisfactorio en cuanto a que a nivel de empresas tenemos una muy buena representatividad. A ver, haciendo un análisis estadístico muy sencillo de inferencia y manteniendo unos errores estándar del 95%, salen unos outliers que no son tan outliers. Por ejemplo, transporte terrestre, que representa un 3% de las empresas, y el sector de la construcción, que representa un 11% de las empresas que incorporamos en nuestra muestra, se sale un poco de la tendencia de la muestra presentada por el INE. Obvio que construcción se nos vaya por fuera porque no somos nosotros el INE quien ha construido estos datos, sino que lo hemos tratado de estimar nosotros por nuestra propia cuenta. El valor de la producción que reporta las estadísticas estructurales de empresa representa un 86% de los datos que teníamos nosotros como estimación dentro de la matriz input-output, de la matriz de contabilidad social, quedando algunos sectores por fuera, un 3% de actividad agrícola y un 5% entre transporte y actividades inmobiliarias, desviadas fuera de lo normal, pero que tampoco son nada preocupantes, porque recordad, estas estimaciones luego tienen que ser balanceadas con el resto de la actividad económica, tratando de mantener en todo momento los macroequilibrios contables de la economía española para 2016. A nivel de valor agregado a coste de factores, lo que publica el INE es a coste de factores, lo cual la comparabilidad parece básico un poco complicado, pero algo podemos hacer. Llegamos a una representatividad del 80%.
dejando algunos sectores como alimentos y bebida, construcción y actividades inmobiliarias un poco por fuera. Y el dato de excedente de explotación bruta sí se nos queda un poco por fuera, pero obviamente los datos reportados son de excedente de explotación bruto y el ingreso mixto aquí no está del todo muy bien representado. Yo creo que las diferencias vienen de aquí y en parte de los sectores involucrados, los mismos de siempre, ¿no? Agricultura, construcción, que no son producto de la estimación del INE, sino la nuestra, y el resto de sector inmobiliario y hospedaje y hoteles. Pero bueno, eso es por el lado de la generación de valor agregado desde el punto de vista del excedente de explotación, pero por el gasto de personal, estos datos sí están bastante bien representados, lo cual nos da tranquilidad, porque aunque el excedente de explotación no está bien representado, pero al sí tener bien representado la producción, por el lado de la oferta y sin tener representado el otro componente, el valor agregado, el resultado al incorporar estos datos dentro del input-output, logras, luego de balancearlo y mantener el macroequilibrio, una buena representatividad. En el caso del pago, del gasto de personal, que viene a ser nuestro símil aproximado a la compensación de empleados, es prácticamente en tamaños de cantidad del 93%, lo cual tiene una muy buena representatividad, dejamos solamente por fuera alimentos y bebida y social work, que representan solamente el 2% de los salarios, como no bien representado. Y a nivel de empleo, el número de personas empleadas en la muestra que teníamos nosotros en la demografía de la matriz de contabilidad social frente a las estadísticas estructurales de empresas es una muy buena representación del 94%. En conclusión, los datos que podemos o que podéis destacar, extraer de los datos del INE, de las estadísticas estructurales de empresas, y haciendo ese pequeño esfuerzo, buscando los datos en la agencia tributaria y en el Ministerio de Fomento para el sector de la construcción, permiten a cualquier investigador en estos temas construir una matriz bastante detallada, donde el detalle del tamaño de empresa lo podéis obtener. Resultado. ¿Qué resultado tenemos? Pues hemos reconstruido nuestra matriz de contabilidad social, pero ahora no tenemos 64 productos, 64 actividades, sino que logramos expandir esto a 64 productos, 224 actividades. Obviamente hay actividades que no tienen tamaño pequeño, por ejemplo, salud, hospitales, bancos, los bancos no hay bancos pequeños, no hay microbancos, entonces esos quedan excluidos, el gobierno tampoco es pequeño, por lo tanto la cuenta no es 64 por 4, es 64 por 224 empresas, pequeñas o pymes y grandes empresas. La clasificación de los pyme, seguimos la literatura, microempresa, menos de 10 personas, pequeñas entre 10 y 49, medianas entre 50 y 250 personas, y grandes empresas más de 250 personas. Mantenemos los mismos niveles de sectores institucionales, las mismas categorías de ingreso a la propiedad y las mismas categorías de ingreso de inversión no financiera y financiera. Y lo revelador de esta construcción es bueno, que lograr conciliar lo que constantemente el INE dice, el gran empleador en este país, perdón, el gran creador de empresas en este país son los autónomos, cuya representación en las microempresas están en el 85%, y las grandes empresas representan en términos absolutos, burdos, de número de empresas solamente el 11%. Claro, cuando vemos esto a nivel de empleados, nos encontramos que el 60% de los empleos en España lo proveen las pequeñas empresas, las pymes, donde las microempresas representan un 36% del total de la masa laboral. Es decir, las microempresas, y esto hay que verlo en perspectiva, representan prácticamente, junto con el 40% de las empresas, el mismo nivel de contratación a nivel de la economía española, por lo menos a nivel de 2016. Ventajas de tener esta historia contada dentro de la matriz de contabilidad social es que podemos contar esta misma historia a nivel de generación del valor agregado. Es decir, podemos descomponer el valor agregado a nivel de micro, pequeño, mediana y grandes empresas y tratar de entender qué está detrás de todo este entramado de organizaciones empresariales y encontramos resultados muy reveladores. Por ejemplo, a nivel de generación del pago de salarios, si bien el 54% de la compensación empleado las pagan las grandes empresas, cuya contratación es de tan solo 40% de la mano de la fuerza laboral, el otro 45% lo pagan las pymes, en las que
las microempresas pagan prácticamente el 17% del total de salarios. Sin embargo, si examináis el pago en excedente de explotación bruta e ingreso mixto, el 51% y específicamente el 20% de esto lo pagan las microempresas. ¿Por qué esto? Y esto está fundamentalmente explicado porque la mitad o prácticamente el 60% del ingreso de los autónomos es producto del pago de compensación de empleados e ingresos mixtos. Por lo tanto, el haber descompuesto el valor agregado en compensación de empleados, excedente de explotación bruta y especificar explícitamente el ingreso mixto resulta muy revelador a la hora de tratar de entender estas cifras. A nivel del total, si observamos quién paga qué, más o menos las dos se comportan de manera diferente. Las empresas grandes tienen un alto componente de valor agregado producto del, perdón, el nivel de la producción tiene un grado alto de valor agregado. Sin embargo, las pymes tienen un alto grado de gasto en demanda de consumo intermedio, en la cual destaca, por su parte, las microempresas con un 55%. A ver, lo que quiero mostrar con esas cifras es que viendo un poco el entramado del tamaño de empresas, encontramos diferencias significativas. Y recordad, toda esta información está atada a los 64 productos y las 224 distintas actividades que van a interrelacionarse en el resto del circuito económico de la economía española. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, ¿no? Vale. ¿Qué hemos hecho entonces con digamos que esta es la matriz de contabilidad social más grande que hemos construido para España? Año 2016, los datos más significativos. Como es estando en la literatura, lo que hemos hecho es utilizar un modelo de multiplicadores. Sin embargo, para medir el impacto que tienen las pymes frente a las pequeñas o las grandes empresas, lo que hemos utilizado es la aproximación que propone Diesenbacher, Millen y Lahr, de la extracción hipotética. O sea, el ejemplo de la metodología o la aproximación de extracción hipotética para analizar la importancia relativa de un grupo de empresas es prácticamente útil para medir este fenómeno, en parte porque nos permite conocer no solamente el tamaño o el grado relativo de un sector, ¿vale? Sino que utilizando la propuesta reciente de Diesenbacher y Lahr 2013, podemos extraer de manera parcial una actividad económica. Entonces, lo que hemos hecho es, de manera parcial, extraer, por un lado, las pymes, a lo bestia, nulificamos el aporte que hacen las pymes, calculamos nuestros coeficientes técnicos y comparamos el antes y el después de haber extraído completamente las pymes, y hacemos lo mismo y extraemos las grandes empresas, un poco para ver la importancia relativa del tamaño del tipo de empresa en la economía española. Entonces, ¿qué resultados encontramos a nivel general, a nivel total? El extraer todas las pymes tiene un impacto total sobre la demanda, sobre el valor agregado de un 61%, el cual no dista mucho de ser diferente de extraer las grandes empresas. Obviamente, como ya vimos, las grandes empresas tienen un alto componente en compensación de empleados, por eso quizás aquí quien gana es la gran empresa, o sea, es decir, en términos relativos, ¿quién es más importante? Que esa es la gran discusión en la literatura, las pymes o las grandes empresas. Y en el caso español, a nivel de valor agregado, pues podemos concluir que sí, efectivamente, las grandes empresas son las que impactan a nivel de PIB con mucha mayor importancia, bueno, solamente 6 puntos porcentuales, al tamaño de empresas. A ver, la información que está en el modelo es muy rica, no tengo tiempo para presentar todo, pero bueno, tenemos mucho detalle a nivel sectorial. Al haber considerado todos los sectores económicos, podemos desentrañar un poco o tratar de hacer una radiografía a nivel más de micro, a nivel de actividad, qué diferencias hay por sectores. Hay sectores muy interesantes, y lo que sí encontramos es que a nivel de producción, por número de actividades, 52% de las actividades, esa pérdida relativa es más grande en las pymes, y tan solo 48% a nivel de actividad, número absoluto de actividad,
en las grandes empresas. Lo que pasa es que, claro, hay actividades con mucho mayor aporte o productividad a nivel de valor agregado que hacen que esta diferencia la termine ganando las grandes empresas. Nada, un poco estará comparando a ver qué tan importante era, esa es la primera gran pregunta, qué tan importantes son las pymes y las grandes empresas. Son diferentes, actúan de manera diferente, porque si aplicamos el confinamiento o lo que ha pasado con el COVID a nivel empresarial y encontramos que las pymes y las grandes actúan de manera diferente, pues poco estaríamos haciendo en un modelo lineal como el modelo de multiplicadores. O sea, no encontraríamos heterogeneidad que nos lograse explicar de alguna manera qué es lo que va a pasar con el COVID o cuáles van a ser esos canales de transmisión del shock producto del confinamiento. Entonces, lo que hicimos fue coger otra vez nuestra disposición general 10-20 de actividades esenciales y ver qué tanto afectó el confinamiento y el cierre de actividades a nivel empresarial. ¿Vale? Como podemos ver, entonces en el resultado a nivel de actividad, el 73% de los sectores de actividad de la economía española se vieron afectados por el cierre a lo largo del principio de mediados de marzo hasta finales bueno, todavía seguimos con algunas actividades que abren y cierran. En cambio, en ese periodo del confinamiento de 2 meses y medio, tan solo el 26% de las grandes empresas se vieron afectadas. Y esto afecta en parte la simulación de extracción hipotética que hemos hecho en el modelo. Y a grandes rasgos, estos son los impactos. Entonces, lo que podemos hacer es lo que hemos hecho es descomponer los impactos por tamaño de empresa, a nivel de compensación de empleados, generación de valor agregado y valor agregado a nivel total. Y, bueno, además también lo hemos hecho a nivel de impacto directo, indirecto e inducido para tratar un poco de entender el fenómeno. ¿Qué podemos observar? Que, bueno, un poco la señal la teníamos al principio, ¿no? El mayor impacto en valor agregado lo va a tener las grandes empresas a nivel global. El impacto del confinamiento se debe a un 10%, caída del 10% del PIB originado por las grandes empresas frente al 8% de las pymes. Y esta diferencia actúa de manera heterogénea si bien estudiamos el nivel de compensación de empleados o el excedente de explotación bruta, en la cual destaca la importante caída de las grandes empresas, 9%, frente al 3% de las microempresas. Claro, conclusión, el impacto de la pandemia se observa en la caída del PIB producto de la caída del valor agregado de las grandes empresas. Fin de la conclusión, fin de la historia. ¿O no? A ver, cuando miramos la otra dimensión de esta realidad, nos encontramos con un detalle un poco o mucho más revelador, y es que la caída social del impacto del confinamiento se produce a nivel de empleo. Estimamos un 15% de caída o pérdida de empleo, y ese 15% está fundamentalmente explicado en un 10% por la caída en las microempresas y en particular, perdón, de las pymes, y en particular ese 15% es un 6% de pérdida de empleo en las microempresas. Todo esto de acuerdo a nuestro modelo. Un poco les pongo en sintonía. ¿Dónde estábamos? Cuando hicimos estos números, les puedo asegurar que este número los calculamos a mediados de abril, mayo. Este artículo está publicado en Small Business Economics en diciembre de 2020. Esto ha sido una carrera contra el reloj, por lo tanto, estos son los números que presentamos. Y lo que nos ha llamado mucho la atención es un poco entender, o tratar de entender, examinar qué tan bueno o qué tan malo es nuestro modelo. A ver, un año vista, podemos comparar qué ha pasado con el segundo trimestre el segundo semestre de 2019-2020 y la caída de este menos 17%. A ver, esto es expresado en términos de caída hipotética de extracción, es decir, porcentaje en P, este valor es negativo. Este menos 18%, que tanto se parece a este 20%, este 20% que tanto se parece a esta caída del 22%, estos números nos dejaron bastante tranquilos. Este menos 19 resulta un poco sobreestimado como caída frente al menos 14 de lo que realmente pasó, pero en el dato de empleo aparentemente hemos sido bastante precisos. A ver, evaluando un poco nuestros resultados, ¿qué tan malo, qué tan hicimos nuestra estimación? A ver, nosotros no hemos estimado el número de personas que ha caído en ERTE. En nuestra simulación y en nuestro supuesto tampoco supusimos
cuánto era el número de personas que iban a entrar al ERTE. En ese momento no incorporamos esa información. Y nosotros creemos que esta diferencia de 6 puntos en lo que el modelo de contabilidad social es capaz de explicar frente al 14% de pérdida de compensación a empleados por parte de la economía española, es bastante revelador. O sea que nuestra preocupación, si a finales de 2020 1.700.000 personas estaban protegidas por el ERTE y a la fecha de hoy todavía quedan 500.000 de personas protegidas por el ERTE, ¿qué impacto puede tener sobre el valor agregado de la economía española? Bueno, estoy tratando de mantenerme en el tiempo y un poco estos son los resultados que queríamos presentarles. Un poco el mensaje que creo que nos llevemos es la ventaja de poder incorporar esa nueva producción del INE de estadísticas estructurales de empresas y cómo nos ha ayudado a entender un poco o nos va a tratar de ayudar a entender qué va a pasar con el impacto real del COVID. El COVID todavía no ha terminado, así que podríamos seguir incorporando más información e ir aprendiendo del modelo, pero con mucho mayor nivel de detalle. El grado de interpretación que podemos ganar ahora a nivel de empresa va a ser fundamental, yo creo que a nivel de políticas públicas en el futuro, porque el rol de los autónomos queda latente en cuanto a no solamente su importancia en valor agregado, que aunque puede ser despreciable, un 3% o un 8% de las pymes no pasa desapercibido, en parte además cuando las pymes tienen una representación muy importante en la generación de empleo. Entonces, cosas que son necesarias incorporar, mucho mayor información en cuanto a compensación a empleados producto del ERTE, y la gran pregunta es de qué va a quedar del sector gobierno en cuanto al tamaño de deuda. Preguntas que quedan un poco fuera de la presentación, pero que enriquecerían un poco, ya que el nivel de financiamiento de las microempresas y las pequeñas empresas están en juego, y en este modelo, particularmente en el modelo financiero, juega un papel muy informante la necesidad de liquidez financiera para la actividad económica de las microempresas. Bueno, nada, creo que he terminado con el tiempo justo, pero a ver, nuestros resultados permiten conciliar la narrativa en la que efectivamente las empresas grandes son importantes, pero el rol de las pymes no es nada despreciable, ya que el 43% de la actividad económica la explican las pymes y 2/3 de la caída del empleo las explican las pymes. Por lo tanto, debemos tratar de mantener o ser sensibles de la importancia de este sector dentro del desarrollo de las empresas, en particular en el rol que juegan los autónomos. ¿Qué hemos hecho? A ver, un poco resumiendo, y qué trabajos futuros podemos intentar hacer. Yo creo que podríamos incorporar más información en cuanto a la relación de la distribución del ingreso a nivel del sector de las pymes, ya que o sea, en la crisis del 2008 el gran dolor de cabeza de los hacedores políticos fue las necesidades de financiamiento, los recortes de liquidez de las pequeñas empresas, en que en parte explicaron la lenta recuperación que vimos desde el 2012 hasta el 2019, y en parte se debía por las quejas de este tipo de sectores en cuanto a los niveles de financiamiento. Por lo tanto, una cosa que podríamos tratar de incorporar dentro de los supuestos es afilar un poco mejor dónde va a ir, o a nivel sectorial, de dónde van a venir el financiamiento, y más cosas pueden hacer. Esto es solamente una base de datos que queda disponible. Podéis tratar de construir modelos de equilibrio general mucho más específicos, mucho más desarrollados, y tratar de, nada, involucrarnos en este tipo de modelos. Para terminar un poco, los resultados son un poco agridulces. Comentarles que el modelo explica muy bien lo que está pasando, a pesar de que los números son muy negativos. Nada, muchísimas gracias. Me abro a cualquier pregunta que queráis hacerme. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por tu presentación. Y ahora es el momento para las preguntas. Ya sabéis, levantáis la mano y, bueno, o directamente abrís el micro. Vamos a ver. Esteban,
Veo una mano. Hola, ¿qué tal? Sí. Sí, levanté la mano después de encender mi cámara y abrir mi micro. Pero bueno, que se ha sido mi intención de hacer la pregunta. Nada, muy buenas tardes a todos y enhorabuena, Luis, por el trabajo, por el trabajo que tenéis ahí. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Y ha sido una manera muy inteligente, si quieres verlo así, de explotar toda vuestra trayectoria con ese tipo de análisis, ¿no? Que creo que en este contexto pues es de mucha utilidad. Yo tengo un par de preguntas y una derivación, si quieres verlo así. Son preguntas, mis preguntas son bastante específicas y quizás están de alguna manera implícitas en tu presentación, pero no he sido capaz de obtener la respuesta, digamos, de manera directa. No, la primera sería, si podéis dar algún detalle, ahorrándote, si quieres, cuestiones técnicas muy complejas, pero algún tipo de detalle acerca de la técnica que utilizáis para desagregar, ¿no? Porque hablabas de que balanceabas la matriz combinando la información tanto del Banco de España como de las de empresas que proporcionaba el INE, pero entiendo que hay algún tipo de ajuste para luego hacerla consistente con los totales que te aparecen en la tabla con tu SAM, pero no estoy seguro de eso. Entonces, si nos podrías contar un poco de detalles sobre eso. Y luego, tengo también una duda, porque cuando explicabas la técnica que sigues, de extracción hipotética, que me parece perfecto, tengo una duda porque, claro, dices que extraes completamente la actividad de las pequeñas empresas. Entonces, claro, cuando tú trabajas en el contexto, que quizá la pregunta es demasiado simple, y tú me lo aclararás, pero cuando trabajas en el contexto del modelo input-output, vamos a llamarlo abierto, claro, lo que haces es cesar la actividad. Cuando tú esto lo integras en una SAM, lo que no tengo claro es si cesa también el consumo. Por ejemplo, todo el flujo de renta de los trabajadores pertenecientes a esas pequeñas empresas que están allí, que digamos hay un flujo de valor añadido de esos trabajadores que luego se transforma en consumo, eso es también hecho cero, es decir, se extrae también o qué posición tomáis. Y si la respuesta es que sí, es decir, que haces que eso sea cero, porque necesitáis toda la actividad y por lo tanto no hay renta desde esas empresas hacia los trabajadores y por lo tanto no hay consumo, me preguntaba si eso sería una manera, y este es mi comentario, pero es condicional a tu respuesta, ¿vale? Si esto sería una manera de evaluar de alguna manera el impacto de los ERTES en la economía. Porque lo que han hecho de alguna manera estos ERTES es sustituir esa renta que venía desde las empresas, ¿no? Para mantener ciertos niveles de consumo. Pero como ya te digo, son curiosidades muy específicas dentro de un trabajo real que me ha parecido excelente. Enhorabuena y gracias, Luis. Bien, respondo. ¿Sí? Vale. Sí, obviamente he explicado un 10% del trabajo que hemos hecho. Les he mentido, no les he presentado los secretos del trabajo, pero bueno, pregúntenme que yo lo respondo. Era por su cuestión de tiempo. Efectivamente hemos hecho RAS en muchísimas cosas. Obviamente en el propio Tincon hemos aplicado un GRAS restringido a que no hubiese ceros en algunas interrelaciones entre sectores institucionales. Pero fíjate, a la pregunta del Banco de la Información Financiera y a la pregunta de la cuenta económica integrada, toda esta información, aunque no, la gente no lo sabe, toda esta información está balanceada y equilibrada. ¿Vale? El grado de coordinación, que no sabemos porque eso no es público, el grado de coordinación entre Banco de España. A ver, yo no tengo amigos en Banco de España ni trabajo en el INE, así que no conozco a esa gente, he tratado de hablar con ellos y poco los conozco, ¿vale? A mí me sorprende, gratamente, el hecho de que los datos del INE con los de Banco de España, aunque parece que entre ellos no se hablan, es mentira, entre ellos sí se hablan y yo supongo que se reunirán muchísimo, está muy bien balanceado. O sea, cuando tú calculas las necesidades, o sea, porque el vínculo de conexión entre los datos financieros y los no financieros es la cuenta B9, las capacidades o necesidades de financiamiento. Cuando tú revisas esa información y la comparas con los datos de Banco de España, a nivel de ahorro-desahorro son prácticamente la misma. Entonces, ese dato no tenemos ningún problema en cuanto a la duda. Ahora, para balancear los datos de la información de PYME que estamos incorporando, lo que hacemos es mantener como el dato fijo total el que está representado por la cuenta económica integrada, los macroequilibrios contables que publica el INE. O sea, nosotros siempre hemos preservado el macroequilibrio contable a nivel del total de empresas. O sea, ese dato para nosotros era nuestra prior. Y la distribución interna, lo que hemos utilizado es la información que está en las estadísticas estructurales de empresas, que es muy rica a la hora de
producción bruta, compensación de empleados, generación de demanda intermedia. Obviamente la tecnología a nivel de consumo intermedio la hemos mantenido igual a nivel de actividad. Para mí la tecnología de una actividad 5, tanto para las pymes como para las grandes, pues no tengo otra más información que mantener un supuesto de igualdad, o sea, a nivel tecnológico son iguales. Son iguales entre comillas, porque claro, como sí tengo el detalle a nivel de compensación de empleados, eso luego me va a hacer unos reajustes que va a hacerlas modificar un poco cuando aplicas el balanceo por RAS. Entonces, interesante porque incorporas ahí ciertas heterogeneidades que consigues cuando mantienes el macroequilibrio contable. Lo importante de aquí todo esto es mantener siempre el macroequilibrio contable de todos tus valores, de tu PIB a nivel de producción, tu PIB a nivel de renta y tu PIB a nivel de demanda. O sea, eso para nosotros es una banderilla de alerta roja que se nos encendía cada vez que ese dato no equilibraba. ¿Ok? Entonces no nos valía un RAS cualquiera, nos valía un RAS en el cual, condicionado a todos los macroequilibrios contables a nivel de distribución, de producción, de renta y de ingresos disponibles y inclusive de generación o necesidades de capacidad de financiamiento. Por otro lado, el hypothetical extraction, obviamente, sí, hemos hecho una hypothetical extraction parcial a nivel de demanda. Lo que hemos hecho es las actividades, las que hemos... A ver, obviamente, Ferran Sancho, Isabel Guerra, tenéis mucho más experiencia decidiendo teóricamente cómo debemos hacer la extracción hipotética. A ver, pero un poco, ¿qué fue lo que hicimos? A nivel de actividad económica, cerramos las actividades de acuerdo al porcentaje de actividades que cerraban, y la información del CEPE en cuanto a empleo, y eso respondería un poco a tu pregunta, porque la gran pregunta que me haces es súper interesante, es clave, cómo el valor agregado de la compensación de empleado de las actividades económicas provistas del cierre por actividades esenciales, ¿qué porcentaje mandábamos a la calle? Cuando digo mandamos a la calle era, aplicábamos el cero, no el cero total, hacíamos una proporcionalidad, siguiendo el lineamiento de Diefenbacher-Aguilar, ¿no? De 2013. Hacíamos proporcionalmente un ajuste y la trampa que hicimos fue utilizar los datos del CEPE de desempleo y empleo. O sea, conocíamos por efecto del confinamiento cuánta gente se había ido desempleada, no de ERTE, porque esa información salió mucho después, ¿ok? Pero sí sabíamos cuánta gente se iba. Y claro, esa pérdida de empleo a nivel de actividad, porque los datos del CEPE también son bastante detallados a nivel de SENAE, nos permitieron hipotéticamente extraer también el valor agregado por compensación de empleados. Entonces, para responderte, Esteban, yo creo que sí. O sea, la diferencia entre ese menos 14% de caída del PIB, del valor agregado por compensación de empleados, y nuestro menos 19%, yo creo que sería o permitiría explicar la efectividad de los ERTE. Yo creo que los ERTE, si me atreviese a decir algo en público, yo diría, los ERTE significaron que este PIB no cayera 6% del total. Un poco por responder a tu pregunta. Coincido contigo, yo creo que sí. O sea, los ERTE han sido efectivos y este mecanismo que proponemos nosotros es un mecanismo o un instrumento, una métrica posible para tratar de medir la efectividad de esta política. Por eso mi preocupación de decir que todavía quedan 500.000 de personas en ERTE. Esa gente está recibiendo ingresos, pero si esa gente no retorna al sector productivo, esa gente va a ir a la calle y con la consecuente caída del producto que eso conlleva. No sé. Un poco. Gracias. Muy bien, muchas gracias. A ver, veo también una mano de Luis Antonio López. Hola. Oye, me ha encantado, te digo la verdad. Ha estado muy interesante, muy bien, muy bien. Nosotros, yo trabajo en Castilla-La Mancha y hemos trabajado llevamos unos años trabajando tratando de introducir heterogeneidad en las tablas input-output de heterogeneidad empresarial. Y entonces, cuando vi el otro día tu trabajo y vi que tenías distintos tipos de empresas, digo, ¿cómo lo habrá hecho? Ojeé el trabajo, digo, directo a la conferencia. Entonces, la primera pregunta la has respondido respondiendo a Esteban, porque te iba a preguntar hasta qué punto en la información que usabais sobre gastos e ingresos teníais distintas tecnologías de las empresas, porque tendréis todas las compras que hacen,
pero no tenéis de partida, entiendo que no tenéis tecnología. Entonces, al balancear la matriz, pues acabáis teniendo cierta tecnología, diferentes consumos intermedios, compras en función del tipo de empresa por sector. Es lo que entiendo que se tiene. Y entiendo que es algo parecido a lo que hace ICIO de la OCDE, que tiene heterogeneidad empresarial, pero diferenciando entre empresas domésticas y multinacionales. Entonces, no tiene datos de compras de multinacionales, de cuáles son sus consumos intermedios, pero al final lo que hace es nos da una información sí con heterogeneidad. Entonces, esa era una pregunta inicial. Si la estadística esta del INE tenía datos de a qué compra, cuáles son sus compras. Eso por un lado. Y luego, cuando habéis llevado a cabo el cierre parcial o total de las distintas actividades, tengo curiosidad también saber que al final, si tú cierras el turismo, por ejemplo, o la hostelería, tienes que cerrar toda la fila, no la demanda final, sino que el sector turístico no vende ni al resto de empresas ni a la demanda final, porque no es que deje de vender a la demanda final. Entonces, ¿cómo lo habéis hecho vosotros los cierres? Es decir, si tienes ya la matriz construida, es como que tienes que volver a construir una matriz de consumos intermedios, porque esas ventas ya no existen, ya no se producen. Entiendo. Porque ni te vas de congreso, que es el ejemplo que pongo, si eres profesor universitario, que es turismo de negocios, ni te vas de vacaciones con la familia. Entonces, un poco cómo lo habéis abordado. Y luego tengo una curiosidad que a lo mejor es más un desconocimiento de la hipotética extracción, que has dicho que si cerraban las empresas grandes, cambiaba la producción un 67% y si eran las pequeñas un 61%. Si hacías la extracción hipotética. No entiendo. Si haces unas empresas, te darán parte de la economía y si no te suman todo a 100, si quitas una parte y luego quitas otra. Pero eso quizás sea por desconocimiento mío. Pues nada, muchas gracias. Vale, gracias. Vale, parto de la última pregunta, que es la más directa. A ver, más o menos cuando vimos la composición de la generación de valor agregado, tanto las pymes como las empresas grandes tienen un 50 y 50, bueno, era un 51-48% de impacto directo, ¿no? El impacto directo de las pymes es eso, 48-49% frente al 51% de las grandes. Ahora, cuando utilizas el modelo de multiplicadores, recuerda que estás descomponiendo el impacto, no solamente el impacto directo de quitar estas 49% de empresas pymes, sino que también estás quitando todos los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás del fenómeno del circuito económico. Entonces, claro, por eso esto se lanza a un 60 y tanto %. La pregunta es, ¿cuál de los dos tipos de empresas, las pymes o las grandes, tienen más interconexiones? ¿Vale? Y esa diferencia en los interlinkages te lo determina dónde están las pymes, dónde están las grandes. Un poco viene por la naturaleza del propio dato de la matriz. Y esto es muy de economía estructural y muy particular de la economía española. ¿Ok? Entonces, por eso esto no suma siempre. Estos son todos los efectos encadenados del proceso de extracción, porque cuando tú haces extracción hipotética mantienes la matriz de coeficientes técnicos, eso no ha cambiado. Lo que recortas es los linkages, perdón que lo diga en español, porque no me lo sé decir, los enlaces entre nodos de todo el circuito económico. Te los haces cero, pero los antiguos enlaces los mantienes y pones a funcionar el sistema de ecuaciones de la misma manera. Por eso esos valores son diferentes. En cuanto a lo de la heterogeneidad de las empresas, a ver, hay datos que no he dicho. O sea, les invito a que revisen los datos de estructuras de empresas, muy rico en cuanto a información. También tienen los niveles totales gastados a nivel del total gastado por consumo intermedio. Bueno, no le llama consumo intermedio directamente el INE o esa investigación, pero sí las compras de bienes y servicios para producir por tipo de empresa. Eso también te aporta más información a la hora de hacer el balanceo, y también está la información de cuánto han invertido en algunos bienes de capital por tamaño de empresa. Entonces, la verdad es que hemos cogido toda la información, les invito a que revisen la base, es muy, muy rica en cuanto al detalle de nivel de actividad y de nivel de totales, los cuales te permite partir de una prior muy, muy bien balanceada y cuya iteración converge muy rápido a la solución. Y en cuanto a las elucubraciones que hicimos, bueno, sacamos para la estimación del turismo y tratar de meter el impacto del turismo durante el COVID, recurrimos a nuestra bola de cristal. Nosotros tenemos una bola de cristal secreta que no se la hemos mostrado a nadie,
y con eso hicimos un poquito de magia. No, mentira, te miento. A ver, hay que tratar de entender el sector turismo. El sector turismo no es un sector como tal, es un grupo de sectores. Entonces lo que hicimos tratar de preguntarnos, a ver, tenemos una ventaja y es que al exogenizar el sector externo, te estás dejando prácticamente la mitad del turismo exógeno, que es muy fácil de cerrar. Eso se fue a cero. Entonces no tuvimos que hacer nada. El tema era el turismo doméstico dentro del consumo de los hogares, ¿no? Entonces ahí sí hicimos supuestos de... mantuvimos, lo que eran el porcentaje de actividades esenciales. La agencia de viajes se fue a cero durante el periodo del confinamiento. O sea, actividades estaban cerradas. Y hospedería, comercio, también se fueron muchas de ellas a cero. Entonces, claro, esos ceros los mantuvimos, ¿de acuerdo? O sea, tratamos de hacerlo más, tratar de inventar lo menos posible. Y cogimos los datos porcentuales del Real Decreto en base a... otra información muy importante que se sacó en información del ICO, donde ellos decían más o menos el número de horas trabajadas, y eso también nos permitió un poco ajustar mejor un poco los números. Pero bueno, pero tampoco tenemos muchas cosas complicadas. Realmente lo que hicimos fue coger un poco qué actividades eran esenciales y qué porcentaje, y el sector turismo tratamos de llevarlo a cero, en cuanto utilizando para ello también las cuentas satélites de turismo, para conocer un poco qué proporción de comercio, qué proporción de hostelería es turismo, y en base a esos porcentajes calibrar y hacerlos. Correcto. O sea, un poco más o menos eso fueron las La cosas. idea es que toda la fila, no solo la demanda final. Claro. Se corta, no sé si es mi problema. Uh-huh. Que hay celo todas las ventas de servicios turísticos, y en lo que sé, toda la fila y la demanda final también. ¿O hacéis al 90%? ¿O solo cambiáis la demanda final? No, la demanda no. Es que depende, había que hacerlo con pinzas. Cuando te ibas a ver, el hypothetical extraction te nulificaba la demanda endógena dentro del modelo, la demanda de consumo final de los hogares. Pero la demanda de turismo externo estaba exógena. Entonces, sí, eso sí. No era hipotética, era exógenamente ponerlo cero, como shock, ¿vale? Pero dentro de la demanda endógena sí tuvimos que utilizar el hypothetical extraction, y los supuestos que utilizamos fueron los sectores esenciales. Y ya está, no hay más truco. Vale. Sí, correcto. Un poco, eso quería, pero perdón. Todo esto se puede mejorar, o sea, en la medida que va saliendo más información de lo que realmente ha pasado. O sea, a ver, es que esto es mejorable, sí, con la información que 27 de mayo de 2021 ha ido saliendo. Pero claro, recordad que estábamos en abril de 2020, queríamos saber qué iba a pasar. O sea, la pregunta era, queremos saber qué iba a pasar, no para quedarnos callados, sino para tratar de decirlo. Entonces, un poco, esa fue nuestra inquietud y esa fue la motivación de este trabajo. Entonces, nada. Muy bien, muchas gracias. A ver, Mónica. Ahora. Hola Luis y a todos. Primero de todo me uno a las felicitaciones, Luis. La verdad es que, bueno, un trabajo impresionante y he disfrutado muchísimo, además por la presentación que ha sido, bueno, clara, dinámica y después de todo el trabajo, la verdad es que es un esfuerzo sintetizar tanto trabajo en el poco tiempo de una manera tan clara. Así que felicidades. Quería hacerte una pregunta que va un poco en la línea en la que estaba planteándote Esteban. Más allá es decir, que no me voy a focalizar, mi pregunta no va a estar focalizada en la desagregación por tipo de empresas que habéis hecho, que me parece magnífica y espectacular, sino un poquito más, me voy a remontar un poquito más a los pasos anteriores, que es en la matriz, en la SAM, que habéis hecho en temas financieros. Y entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto el modelo, el trabajo que habéis hecho, puede recoger el esfuerzo, la variación que ha habido de ahorro en los hogares? Porque aquí, más allá del PIB, de descensos del PIB, ha habido una variación de hogares que han tenido que tirar de sus ahorros para poder cubrir el consumo, hogares en los cuales han llegado a ahorrar más, ¿no?, de lo que venían haciendo en años anteriores, y hogares en los cuales se ha redistribuido el consumo. Por ejemplo, que los gastos que no se han realizado en turismo se han realizado en otros tipos de bienes, ¿no? Y eso de alguna manera también tiene efectos en la economía, ¿no? Entonces, sé que no os habéis focalizado en la presentación de ese trabajo, pero era mi curiosidad, de verdad, que me ha gustado vuestro trabajo, era un poco las dudas de saber más, de que pienso que tenéis en vuestras manos un modelo que realmente, bueno, puede explicar o al menos
contribuir a muchos aspectos de todo lo que estábamos viviendo, ¿eh? Pero bueno, era un poquito por aquí. Felicitaros de nuevo. Vale, sí. Vale, tu pregunta es relevante y son las siguientes líneas de trabajo, o bueno, la verdad es tratar de volver otra vez a nuestra línea, que es el sector, la relación entre lo financiero y lo no financiero, el nivel de ahorro y cómo se financia la economía. Y a ver, la estructura de 2016, que no era muy diferente a la estructura de 2019, inclusive a nivel de ahorro, aunque a nivel de sector financiero suele proporcionalmente cambiar, pero a nivel de estructura no cambia mucho, aunque la gente piense que sí, porque como los coeficientes financieros cambian mucho de trimestre a trimestre, pero debemos recordar que esto es un espejo entre activo y pasivo, entonces esas interconexiones no cambian tanto de la noche a la mañana. Y efectivamente, en 2016 y seguramente en 2019 teníamos el sector de los hogares, un sector ahorrador. El modelo nos da un proceso de acumulación brutal de ahorro de los hogares. Obviamente eso lo vimos, pero no lo hemos tocado. Pero esa pregunta está allí y la verdad es que, claro, y es que ya tenemos que pasar a otro modelo. Tenemos que pasar a un modelo de equilibrio general computable y ese tipo de respuestas se la dejamos a ese otro modelo. Pero sí, ahí has dado la clave. Si hacemos esto recursivo o dinámico de alguna manera, en las cuentas de acumulación, pero no solamente el ahorro, sino también la desinversión de algunos sectores se ha visto afectada. Y otra pregunta que incorporo también es el ahorro del gobierno o el desahorro del gobierno. Nuestra otra gran preocupación que no tocamos, porque no quisimos meter en ese rosal, era qué iba a pasar con el desahorro del gobierno, que en este caso es muy importante también. Entonces, a nivel del futuro, de las necesidades y la capacidad de financiamiento de la economía española, hay mucha incertidumbre en cómo se va a reestructurar la reinversión al salir de la crisis y qué va a pasar con el ahorro de las economías domésticas. Pero también importante, en este modelo está endogenizado, está exogenizado el ahorro con el resto del mundo. Entonces, claro, al hacer los supuestos de importaciones y exportaciones de manera exógena, balanza comercial, esto también tiene su reflejo en las simulaciones exógenas de la balanza de pagos, que viene a ser el contraparte financiero de este equilibrio. Entonces, claro, todo lo que pasa en el sector externo también se ve afectado en el sector financiero del resto del mundo, que también desbalancea este desequilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van a entrar y salir los capitales? No lo sé. Pero sí, podemos hablar, te puedo presentar los datos de la matriz y están ahí los datos. La respuesta a tu pregunta está ahí y es cuestión de entrar en la información. La información del Banco de España es bastante rica a nivel de sectores institucionales. Nosotros presentamos 9 sectores, pero realmente el Banco de España tiene hasta 15 sectores institucionales, de los cuales 6 del sector financiero no son 3, son 6 sectores institucionales, los cuales el nivel de financiamiento y los recortes de liquidez, porque nuestra pregunta, un poco respondiendo a lo tuyo, ese ahorro doméstico financiará una inversión en formación bruta de capital fijo o se irá al circuito financiero. Si se va al circuito financiero, la recuperación económica de este país no llega pronto. Si ese circuito se va al sector real, la recuperación vendrá pronto, pero esa pregunta te la va a responder el circuito o la relación entre la actividad financiera, los bancos, fundamentalmente, y cómo se van a financiar o a dónde van a destinar esos recursos. Porque el gran dilema del sistema financiero es que los bancos invierten en inversión real o los bancos invierten, que es lícito, en otras cosas que les den más beneficios. Dividendos, intereses, acciones, bonos, otras cosas. Todo lo que el banco invierta en activos financieros no entra a la recuperación económica. Entonces, hay que prestar mucha atención en cuanto a qué van a hacer los bancos con estos fondos, este nivel de ahorro de la economía doméstica. ¿Lo incorporarán dentro del circuito económico real o lo utilizarán para generar más beneficios bancarios dentro de la banca? No sé, un poco por ahí podría ir la respuesta. Pero sí, lo interesante de poder incorporar lo financiero dentro del modelo de la matriz de contabilidad social es que nos permite dar respuesta a ese tipo de preguntas. Y en eso estamos también trabajando. Así que, si te quieres unir, bienvenida.
Muchas gracias. No, realmente creo que pues, mi pregunta iba un poquito al principio de la presentación, porque creo que la contribución para mí más sorprendente y más importante es esta conexión de la economía real, que es lo que tradicionalmente venía manifestando los modelos input-output, con toda la economía financiera, ¿no? Entonces es lo que tú ahora estabas explicando perfectamente, que las pautas de recuperación económica pueden ser muy diferentes dependiendo de cómo se gestione toda esta parte financiera. Así que os animo a seguir. Felicidades. Gracias, gracias. Sí, esa es la tesis de Agustín, Henry y mía de hace un par de años, que tratamos de nada, convencer al público de que hay que tratar de, sé que cuesta, pero hay que tratar de meter la parte financiera al tipo de input-output real. Especialmente en España, donde el problema de liquidez es un problema recurrente en el ciclo económico. Así que, nada, gracias. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, creo que no, ¿verdad? Vale, yo te iba a preguntar, Luis, bueno, te iba a felicitar, por supuesto, también, y te iba a preguntar, nada, un poco, pero ya lo has ido comentando, ¿no? Sobre escenarios de futuro. Claro, tienes allí una cantidad de información, un modelo, y tienes ese distinto comportamiento de las empresas, es decir, con una mayor intensidad en empleo o una mayor intensidad en capital, según qué tipo de empresas tenemos, que claro, yo lo que me preguntaba es, bueno, realmente aquí se puede estudiar o se puede hacer una aproximación muy buena a cómo se va a recuperar el empleo o a qué velocidad se va a recuperar el empleo o a qué velocidad se va a recuperar la renta en función de a qué sectores y a qué determinados tipos de empresas lleguen, por ejemplo, pues todos estos fondos, todas estas ayudas. Aparte de la forma de financiación, también el foco, digamos, en el que está puesta esa nueva inversión, ¿no? Esos nuevos fondos. Entonces, bueno, yo creo que tenéis allí, no sé si habéis ya empezado a pensar en todo eso, pero tenéis una modelización y un material para estudiar la recuperación y escenarios posibles intermedio, como decías, ¿no? El intermedio, el bajo y el alto de hasta dónde llegaremos y cómo llegaremos, que yo creo que es muy, 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 muy interesante. Sí. Efectivamente, las bondades a ver, este modelo, el modelo multiplicador es un modelo muy lineal, muy sencillo, yo no discuto, pero ¿qué ventajas tenemos? El nivel de detalle. O sea, al incorporar tantas ecuaciones lineales de un problema tan complejo, no te estás dejando de lado ninguna arista de la realidad, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde estamos tratando de ir? Por un lado, para poder preguntar hacia dónde van a ir los fondos, tenemos que incorporar la información de las cuentas del sector público a más nivel de detalle. Esa información está también en el Ministerio de Fomento y también en el INE, para desagregar un poco más qué gastos hace el gobierno y cómo se financia en las transferencias entre el propio sector institucional y el gobierno. O sea, cómo el gobierno central financia las comunidades, los gobiernos regionales y la seguridad social. Esa matriz de transferencias entre este sector institucional y el gobierno son muy importantes, bueno, y con los hogares. Entonces nuestra pregunta es, estos 70 millones que van a entrar ahora y los otros que entrarán después, ¿por dónde van a entrar? O sea, si logramos atinar dentro del modelo exógenamente por dónde va a entrar ese shock, algo parecido fue lo que hicimos Agustín, Henry y yo en 2017 con el artículo de Economic System Research, que hicimos la simulación replicando, aunque no está explícito en el artículo, lo que hicimos fue replicar un poco el impacto que fue el sector financiero, vía shock por el sector financiero a la economía española. Y la descomposición explica mucho. Si hace una estructural path análisis de este proceso, podemos responder hacia dónde van a ir los fondos y cómo se van a diluir. O podemos tratar de lucubrar hacia dónde va a ir ese dinero y qué impacto va a tener en el empleo y en el valor agregado. Sí, pero esa es otra línea de investigación que hay que empezar a trabajar ya. Pero sí, gracias. Y nada, gracias por la oportunidad. La verdad es que me ha pasado bien. Un poco nervioso, pero bueno, yo siempre me pongo nervioso. Primer día de clases. Y gracias por todas las preguntas y comentarios.
Muchísimas gracias a ti, Luis. La verdad que ha sido un placer tenerte. Ya ves que te hemos preguntado y que te hemos escuchado con mucha atención. Y simplemente lo que no lo habíamos hablado antes, pero quizá darte 3 minutos para que nos presentes el próximo seminario, bueno, el workshop de septiembre. Nada, efectivamente, recordarles que en septiembre, a finales de septiembre, vamos a organizar el workshop de la Sociedad Hispanoamericana de Input Output aquí en la Universidad de León. Ya tenemos reservado el CREITIC, instalaciones espectaculares para reunirnos. A ver, el acceso a León es fácil, aunque estamos en la España despoblada. Tenemos un AVE fenomenal que dura 2 horas, por lo tanto, vayáis a Madrid y en Madrid llegáis pronto. Y nada, está Copas abierto, así que empiecen por favor a mandar vuestras contribuciones. De más está decirles que ya hemos recibido contribuciones muy, muy interesantes. Y además sobre temas, o sea, la gente se ha involucrado muchísimo, están mandando trabajo sobre impacto. O sea, yo creo que vamos a tener un nivel de explicación de lo que ha pasado en el COVID en el próximo workshop, porque las contribuciones han sido parecen muy parecidas porque el tema es el mismo, pero los niveles de cómo los distintos investigadores en toda España están tratando de dar respuestas son muy, muy, muy diversas y heterogéneas. Pero todavía hay espacio para seguir mandando propuestas. Así que nada, lo esperamos en León, una ciudad, ¿qué puedo decir yo de León? Yo soy foráneo, pero ya le tengo muchísimo cariño a esta ciudad. Para los que no conocen, esto antiguo era en un reino, antiguamente, el reino Astur-León, y la herencia que nos ha dejado es que tenemos, nada, el número de bares per cápita más grande de España, así que por ese problema no vamos a tener. Yo creo, no, fuera de broma, estamos muy, muy concienciados con el problema COVID. La Universidad de León no se ha ido a lo virtual, nos hemos quedado en lo presencial en todo momento, salvo en la época de confinamiento. Se han tomado medidas muy estrictas, aunque Castilla y León lamentablemente siempre sale como el último de la fila. A ver, Castilla y León es muy grande y no puedes generalizar Castilla y León con León. En la Universidad de León todas las medidas se están tomando. Esto poco a poco vamos saliendo y si a lo largo de todo este 2020, 2021 lo hemos hecho bien en cuanto a prevención, si las cosas van mejorando en septiembre, les puedo asegurar que las cosas van a ser seguras a los que quieras venir a presentar vuestros trabajos. Sin embargo, aquellos que estén interesados en presentar el trabajo de manera virtual, estamos preparados. O sea, el evento está siendo organizado a propósito dentro del CREITIC. El CREITIC, para los que no lo sabéis, es donde están las instalaciones del supercomputador de León, de Castilla y León, en esas instalaciones. Por lo tanto, disponibilidad de comunicación, conexión a internet vamos a tener asegurada. Por lo tanto, aquellos investigadores que no quieran venir a León, pero sí quieren estar dispuestos a presentar, un grupo de sesiones van a ser virtuales y es como que si estuvieses en casa. Así que estáis todos invitados a León y nada, esperamos vuestras contribuciones para que nos dejen mucho trabajo al comité científico. Pues muchísimas gracias, Luis. Como ha dicho, todos invitados y no será por opciones de participar, con que nos vemos allí. Bueno, pues ¿tenemos algún aviso, alguna cuestión que comunicar, no? Bueno, pues despedimos a Luis. Muchísimas gracias por tu presentación de nuevo. Y nada, y os emplazamos al próximo seminario, que será ya el último antes del verano y que será para... ¿qué fecha era? Ya no lo sé. Bueno, si no está anunciado, lo anunciaremos. A final... 24 de junio, Julia Steinberger. Eso es. Muy bien. Pues terminamos y nos vemos en un mes. Gracias a todos. Gracias, Luis. Bye bye. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Thank you, Luis.